Nadie mejor que nadie. Nadie tiene mayor relevancia. Nadie tiene mayor importancia. Todos somos importantes. Y tenemos que admitir que nos necesitamos el uno al otro para poder funcionar. ¿Qué ha pasado? El no tener la capacidad de ser humilde para vernos el uno al otro como importantes nos ha matado. Donde no hay humildad hay arrogancia. Y donde hay arrogancia el diablo está detrás. Entonces, ¿dónde ha empezado el problema de la unidad? En no vivir el carácter de Cristo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos vivir el carácter de Cristo? ¿Sabe una cosa estratégica que el Señor me ha mostrado en estos días? Es un asunto de enseñanza también. Nos han enseñado que la unidad es estar juntos. No necesariamente estar juntos, estar unidos. Podríamos estar juntos y cada cual en su mundo. Podemos estar juntos y estar cada cual distanciado en criterio, en propósito. Por eso es necesario empezar por donde tenemos que empezar. ¿Por dónde? Por la unidad en el Espíritu. Por la unidad en los fundamentos. Unidos en amor. La Biblia habla de unidos en amor. La Biblia habla de unidos en la fe. Si nos unimos en el amor, en la fe y en la esperanza, estamos unidos en los tres fundamentos del reino de los cielos. Primera de Corintios 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Si nos unimos en amor y nos aceptamos el uno al otro tal como somos, con las debilidades que somos, quizá la debilidad que tú tienes yo no la tengo, pero la que yo tengo tú no la tienes, nos complementamos. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Porque así que funciona el cuerpo. De repente el no vivir el carácter ha matado la humildad. Ha habido arrogancia, la mansedumbre. No hemos sido mansos para cuando nos corrigen. No queremos oír corrección. Hemos dicho muchas veces que unidad no es simplemente juntarse. Dos personas pueden estar juntos y no estar de acuerdo. Lo dice la Biblia. ¿Acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Déjeme decirle que sí, que pueden andar juntos, pero van a andar mal. ¿O acaso usted no se acuerda cuando usted era del mundo, que usted bailaba, que usted pachangueaba todos los diciembre? ¿Nunca le tocó bailar con una mujer que se cruzara? ¿O con un varón que se cruzara? ¿Sabe usted lo que es cruzarse? Como que se perdiera. Usted para allá y la persona para acá. Qué cosa más fea, Dios mío. Cuando uno era del mundo y le pasaba eso, ese merengue duraba 4 horas. Qué cosa más larga, era una tortura. Espiritualmente, cuando usted no tiene afinidad con una persona en criterios espirituales, es difícil caminar juntos. Por eso que para salir juntos tenemos que estar de acuerdo en la parte unitaria, en la unidad. Porque más que estar juntos es estar unidos en el Espíritu. Tenemos una visión, tenemos una decisión, no una decisión, un mandamiento de Dios. 1 de enero del año 2013, la iglesia de Cristo va a salir a decir en las calles, en la ciudad, que le daremos a Él primero, que Él será nuestro primer lugar, que Él será el todo en nuestras vidas, que no nos avergonzamos. Pero no solamente nos vamos a unir, sino que vamos a salir dispuestos juntos, unánimes juntos. Oiga, con toda humildad y mansedumbre, versículo 2, no lo quiten de ahí por favor. Soportándoos con paciencia. Óigame, soportarse con paciencia. ¿Por qué se rompen los matrimonios? ¿Por qué se rompen las relaciones? Porque no se soportan. No lo soporto. Ya yo no lo soporto. ¿Dónde está el problema otra vez? Carácter. Carácter, atrás en el fondo. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es la esencia fundamental de la unidad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. El amor es paciente, el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo de sí. Cuando nos amamos genuinamente, nos podemos unir, porque nos podemos tolerar, nos podemos sobrellevar, podemos ser pacientes el uno al otro. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 12, una de las señales proféticas más peligrosas de los finales de los tiempos no es simplemente guerra, hambre, rumores de guerra.
es que dice la Biblia que en el final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se va a enfriar. Y se ha enfriado el amor de tal manera que la iglesia del Señor, lo menos que parece es iglesia, parece un club donde hay una membresía, donde hay un concepto numérico, no personas con propósitos. No personas que fueron llamadas para ser formadas para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. No así, no, un número o un miembro. Yo le doy gracias a Dios que aquí nadie puede decir que es un miembro. Aquí usted es un propósito. Usted es un propósito. Más que un miembro, más que un número. Porque la intención de Dios traerlo aquí fue para formarlo, capacitarlo, para Dios usarlo. Y para que sea útil en su reino, para la gloria de su nombre. Amén. Se ha perdido el amor en la iglesia. Y al perderse el amor, no siempre nos podemos saludar fraternamente. Que los tiempos han cambiado. Que cambien los tiempos, pero la esencia no puede cambiar. Que cambien los cultos. Esto se profetizó aquí. Llegarían días que no nos podíamos ver en la congregación porque vamos a crecer muchísimo. Es verdad, pero no podemos perder la esencia. Porque entonces se dañó el asunto. Si perdemos la esencia, no habrá sentido el crecer entonces. Seremos un grupo de gente. Y la iglesia no es un grupo de gente. La iglesia es un cuerpo unido, indivisible, interconectado por venas, por tendones, por músculos, por huesos, por el mismo espíritu que selló a Cristo y lo mantuvo literalmente unido. Uno de los misterios de Jesús como Señor y como nuestro Redentor, que sufrió el oprobio, que sufrió el vituperio, pero no se le rompió un hueso. ¿Ustedes no han analizado eso? Que ni una costilla, que son tan frágiles, se le rompió a Jesús. ¿Qué quiso decir? Que el cuerpo de Cristo no tuvo un hueso roto. Cuando fue literalmente, brutalmente maltratado, no se le rompió un hueso, porque su cuerpo representa a la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Estoy hablando a alguien acá? Entonces, en la iglesia no pueden haber huesos rotos, porque en el cuerpo no hubo huesos rotos. ¿Estoy hablando a alguien? Ahora se ha enfriado el amor. ¿Por qué? Porque se ha ido la humildad, se ha ido la mansedumbre, se ha ido la paciencia. Y Pablo habla de que tenemos que ser solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dispuestos a unirnos, a ceder para ganar, a entregar mi criterio para tener un solo criterio. Hermanos, miren, cuando los padres damos testimonio de división frente a los hijos se dan cuenta y lo ven. Lo ven. Los conceptos de la sociedad dividida, los reflejos se ven. Aún los criterios de nuestras administraciones políticas divididas se ven. Los reflejos de la iglesia dividida también se ven. Se ven. Nosotros somos responsables delante de Dios por establecer su orden en el mundo espiritual. Pero para establecer orden en el mundo espiritual necesitamos unidad urgentemente. Pero para tener unidad tenemos que volvernos ¿a dónde? Al carácter de Cristo. ¿A qué? A amarnos, a soportarnos, a tenernos paciencia, a andar en paz el uno con el otro. Y a tener fe de que Dios nos va a ayudar a sobrellevar la carga los unos de los otros. A tener fe de que podemos vencer en el nombre de Jesús. A tener fe de que si Jesús oró por la unidad de la iglesia, es posible la unidad de la iglesia. A tener fe de que no va a prevalecer sobre nosotros ningún concepto contrario al cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo, abanderados del cuerpo, estamos en el cuerpo, defendemos el cuerpo, porque somos en ese cuerpo, peleamos por la unidad del cuerpo. ¿De qué unidad estamos hablando? Primero, de la unidad en el espíritu. Lo que afecta a la iglesia de Cristo nos afecta a nosotros. Si algo le pasa a un ministro, independientemente del apellido que tenga, si es metodista, si es nazareno, si es bautista, si es lo que sea, nos afecta a nosotros también. Romanos capítulo 12 dice que si alguno llora, todos lloramos.
Y si alguno se goza, todos nos gozamos, porque estamos en el mismo cuerpo. Pero ¿sabe usted que suena feo y que suene muy feo de un púlpito? Que a veces cuando le pasa algo a un hermano de otra congregación hasta nos alegramos. ¿Cómo es posible? Que digan, yo sabía, eso no iba a durar mucho. Eso se veía. Hermano, cuando debiéramos estar orando para que eso nunca pase. Porque cualquier hermanito que se extravíe de la verdad, por débil que sea, frente al mundo es un testimonio de Cristo. Y aunque no quizás logró impactar a mucha gente, aunque sea en su propia casa, crea un estado de cuestionamiento al evangelio. Cuando una gente se aparta de Cristo, los amigos, la familia que lo conocieron, le dicen, ¿y tú no ibas a la iglesia? ¿Y qué pasó contigo? ¿Se te fue la fe o era una fiebre? Nunca sintamos complacencia cuando una gente se debilita o cuando una gente se aparta. Al contrario, sintamos compasión, sintamos dolor, porque es como si se le durmiera a usted una pierna. Usted no puede caminar bien con una pierna dormida. Si vemos al hermano así, estamos amando, estamos sintiendo el dolor y la compasión por ese hermano que se debilitó. Eso es unidad. Cuando una iglesia se divide, cuando usted tiene que oír noticias de que viene un lobo, un mal obrero y se mete dentro de las ovejas y aparentemente con conceptos proféticos se roba o se lleva y manipula por conceptos de debilidades también de algunos y se lleva un grupito y lacera más el cuerpo de Cristo. No podemos alegrarnos nunca de que esas cosas pasen, porque eso nos afecta. Debemos llorar cuando vemos que la iglesia se divide. Debiéramos gemir a Dios. No permita, Señor, que hayan más divisiones en tu cuerpo. No lo permita, Señor. Guarda tu iglesia unida en el nombre de Jesús. No lo permita. Sin embargo, a veces oímos y vemos gente que se alegra. No sabe lo que es la iglesia, no sabe lo que es la unidad del cuerpo. Ustedes leyeron y vieron noticias sobre el accidente de Jenny Rivera. Qué doloroso fue un campesino que fue de los pocos que dijo la verdad, que llegó al escenario y dice que encontró el cuerpo que se podía recoger en pedacitos así. La cabellera por un lado, pierna por un lado, un brazo por otro lado, enganchado órganos en las matas. Ese dijo la verdad. Y cuando él habló dice, era horroroso ver el escenario. Ver ese escenario de la cabeza por un lado, el cuerpo por un lado, la pierna por un lado, las vísceras enganchadas en las ramas. Dice, era una escena de horror. Ese casi no salió al aire. Hermanos, eso es en lo natural. Eso es una escena como de horror, ¿verdad que sí? Como una película de misterio. Qué horroroso es ver cuando la iglesia de Cristo coge cada cual por su lado. Qué horroroso es ver que un hermanito, porque predica un mensajito y tiene unción o manifestaciones de unción y habla un chin en lengua, de una vez compra 20 sillas y pone un letrero y se denomina él mismo pastor, él mismo se envía, él mismo se unge, él mismo se capacita, él mismo se instala. Nosotros no debiéramos alegrarnos por nada de eso, al contrario, orar a Dios para que nos veamos como se ve el cuerpo. Uno solo delante de Él. Una sola iglesia. Una sola congregación. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso, no se cree que en Éfeso había una sola congregación. Había muchas congregaciones, pero era una sola iglesia. ¿Aló? Y se leían las cartas en las congregaciones, pero la iglesia es una. No sé si le estoy hablando en español. Porque una cosa es congregación, otra cosa es iglesia. Esta es una congregación, parte de la iglesia de Cristo. ¿Lo entendió? La iglesia de Dios que está en Bonao son todas las congregaciones que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías de Israel, que nos lavó con su sangre, que nos redimió con su sangre, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que descendió a los infiernos y venció, que se levantó el tercer día con poder, que está sentado a la diestra del Padre con poder y que está listo para venir otra vez por la iglesia. Esa es la iglesia de Jesús en Bonao.